Regresamos al programa de la noche. Vamos con Juan Manuel Charri nuevamente en Bogotá, experto constitucionalista. Doctor Charri, Salud Hernández planteaba también un tema bastante interesante y es el que tiene que ver con algunas críticas que ha tenido la Corte Constitucional en este tipo de fallos. Y me refiero específicamente a la pregunta que muchos congresistas han hecho hoy y a la vez crítica, en la que aseguran que la Corte Constitucional entonces está legislando, porque entonces, ¿qué sentido tendría que el Congreso, a través del Código de Infancia y Adolescencia, haya emitido esta serie de leyes en las que prohibía de alguna forma que los responsables de delitos contra menores, de violaciones contra menores, recibieran beneficios, y la Corte Constitucional falla en otro sentido? A ver, yo he compartido en oportunidades anteriores la crítica a la Corte Constitucional de que se arroga funciones legislativas y a veces constitucionales. Me parece que este no es el caso, aunque no conocemos o no conozco el texto de la sentencia, sino el comunicado de prensa nada más, que es otra conducta censurable a la Corte, que debe conocer sus decisiones mediante comunicados de prensa y no mediante el texto entero de la sentencia. Acá parece que la reflexión fue diferente, fueron cómo se armoniza un código penitenciario posterior al Código de Infancia, y si esa norma posterior prevalece o no sobre el Código de Infancia. Y habría un contraargumento, por supuesto, que el Código de Infancia es una norma especial y la ley posterior no debía prevalecer. Sin embargo, parece que la Corte dijo que la norma es posterior, no trae excepciones para que se apliquen esos beneficios o rebajas de penas, y además le parece que es consecuente a aplicar esos beneficios a todas las personas y no discriminar una clase de delincuentes. Ese parece que es el razonamiento de la Corte, que no es que esté legislando, sino que está eligiendo la norma aplicable al caso e interpretándola conforme a la Constitución y a los derechos que tendría el delincuente. Salud, entonces, en este momento, ¿en qué situación no solamente quedan los menores, sino también estos sectores en el país que han defendido a través de diferentes vías y han buscado algunas soluciones a ese incremento de los abusos sexuales contra menores? Por ejemplo, ¿en qué quedan quienes han defendido, por ejemplo, la cadena perpetua contra los violadores de niños? Y que al no ser de pronto aprobada esta cadena perpetua, encontraban en esta ley, en el Código de Infancia y Adolescencia, una forma por lo menos de detener el incremento de estos abusos contra menores. Sí, y además la cadena perpetua no era para todos, era obviamente para los delitos más graves, como digo. Pero, ¿qué queda? Pues nada, como siempre, una tomadura de pelo. Es decir, la ley de infancia y de adolescencia costó muchísimos años sacarla adelante. Eso no fue fácil. Costó cantidad... Dos personas que, desgraciadamente, fallecieron, Beatriz Linares y la senadora Gilma Jiménez, trabajaron incansablemente para unir 20.000 intereses, conseguir sacar adelante la ley. Costó mucho, la celebraron, no ha servido para nada, papel mojado. Entonces, ¿qué hace uno? Saca 2 millones de firmas, insisto, 2 millones de firmas para convocar un referendo y lo archivan igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, aguantarse. Los niños no votan, los niños no votan. Y mientras los niños no voten, no le importa. Entonces, lo raro es, en el Congreso no importaban y tampoco importan las altas cortes. Pues, ¿qué hacen? Pues nada. Nada, como dicen, con esos altos índices de impunidad, porque si son 52 las denuncias, te aseguro que por lo menos el triple de abusos. Entonces, ¿qué hacer? Pues nada, aguantarse. Es decir, ¿qué hace uno? Pues el día que vayan a salir Garavito de la cárcel, porque a esto le aplica a él, pues habrá que ir a la cárcel de Valledupar, donde está ahora preso, en un pabellón aislado, porque no lo pueden poner con los demás presos, porque a los violadores de niños los acaban y más a los asesinos, y habrá que ponerse ahí e impedirle el paso, no sé, haremos una cadena humana, no tengo ni idea, pero no se puede, esa persona no puede salir a la cárcel. No pueden salir de la cárcel determinadas personas. Doctor Charri, inmediatamente que se da a conocer este fallo de constitucionalidad de la Corte Constitucional, ¿qué significado tiene? Esto quiere decir, como lo plantea Salud, que en el caso, por ejemplo, de Garavito, si está a pocos años de cumplir esa pena de cárcel y si ha hecho trabajos y ha tenido un comportamiento ejemplar al interior de la cárcel, ¿va a salir en libertad en cuestión de horas? Sí. Se trata de una acción de tutela y la acción de tutela en principio beneficia a su solicitante.
pero se convierte también en un precedente jurisprudencial que tienen que tener en cuenta los jueces cuando van a tomar sus decisiones, y deben analizar que se cumplan supuestos de hechos similares a los de esta persona para aplicarlo como precedente. O sea que en principio hay un efecto particular de la sentencia de tutela para el solicitante que queda beneficiado con la decisión, y se configura un precedente o un antecedente judicial que tendrán que tener en cuenta los jueces en el futuro para saber si lo aplican a casos similares. Doctor Charri, una pregunta que me renace de lo que usted ha planteado hoy aquí en el programa, independientemente del respaldo que usted le da a esta decisión de la Corte Constitucional, y es el siguiente: ante la ineficacia entonces del Estado, que ha fracasado quizás en su deber o en su obligación de resocializar a este tipo de individuos, termina la Corte Constitucional garantizando el derecho de quien cometió el delito, pero por el otro lado entonces los niños quedan en completa desprotección. O sea, es que esa es la contradicción que me parece que es lo que ronda esta discusión frente al fallo de la Corte Constitucional. A mí me parece que efectivamente hay carencias del Estado primero en bajar los índices de impunidad, en lograr prevenir el delito. Es que el Estado no está como sancionador únicamente, tiene que prevenir que ocurran esas circunstancias. Es indeseable que se llegue a la comisión de los delitos. Y el Estado es muy ineficiente y los índices de impunidad son muy altos. Pero me parece que hay una confusión, y es que el niño no está desprotegido. De hecho, justamente hubo un proceso penal y el infractor paga su pena. Y una vez pagada la pena, yo no comparto los argumentos de quienes sostienen que es un reincidente por definición, una presunción de culpabilidad subsiguiente en que le niegan que tenga posibilidades de resocializarse y corregirse. Yo no comparto esa tesis. De manera que una persona que paga su pena, pues vuelve a la vida civil. Si hubiera indicios de que va a volver a reincidir, pues se deben tomar medidas preventivas, policiales, etcétera. Pero no partir de la presunción de culpabilidad de una persona que ha delinquido diciendo que va a reincidir por definición. ¿Es suficiente salud que pague la pena? Para mí no. Sí, que pague la pena completa. Sí, pero que pague la ley es la ley. Es decir, la ley es la ley. Uno no le puede poner más pena que la que le aplican. Y ahora la ley es más laxa. Pero no, exactamente. Es decir, la pena es la pena, pero que la pague completa. Si lo único que dice la ley de infancia y adolescencia no es a todo el mundo echarles a la calle, a la cárcel y tirar la llave, botar la llave, no. Es que cumplan la pena completa. Eso decía la ley de infancia y adolescencia. Que cumplan la pena completa los criminales que atacan a niños. Punto y final, no es más, es que es algo sencillísimo. Pero con esto, ya lo ha dicho el doctor Charri, hasta Garavito mañana puede presentar una tutela. Además, él ha tenido buena conducta en la cárcel, él ha estudiado en la cárcel, ahora es pastor, pastor de una iglesia cristiana, pastor. Entonces, por supuesto, le pueden aplicar rebajas. Y en 5 años o por ahí, una persona que ha asesinado a 172 niños confesados por él, más los que no sabemos, los ha violado y ha asesinado, puede estar en la cárcel, de pronto predicando en una iglesia. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Yo invito a nuestros televidentes a que continúen opinando. Estamos entregándoles a ustedes dos ángulos diferentes de esta noticia, de esta polémica que ha generado la decisión de la Corte Constitucional, que en un hecho sin antecedentes ha determinado que condenados por delitos sexuales contra niños y niñas podrán recibir rebaja en su pena si trabajan en prisión, si estudian en prisión o si tienen un comportamiento ejemplar. Los invitamos a que opinen en las cuentas de Twitter, aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.